Madre, que es el primer mandamiento o promesa. Amén. Amén. Gracias. Amada, gracias a Dios. Pues Tamara nos hizo el favor de leer un pasaje tal vez familiar para muchos de nosotros, que es Efesios capítulo 5, versículos 18 al 22. También leyó el versículo 25 de Efesios 5 y después leyó Efesios 6 del 1 al 2. Vamos a orar. Perdón, los niños, hermanos. Sí. Los niños pueden pasar a su clase. Sí, ahí está. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites también iniciar esta serie de estudios, de sermones, de pláticas sobre la familia, Padre. Te pido que tú ilumines nuestras mentes, ilumines nuestro corazón, nos des entendimiento y sobre todo que podamos poner en práctica todo este conocimiento, mandatos que están en tu palabra, que seamos obedientes a ella. Bendito seas, Padre, porque eres bueno. Y Señor, pues estamos en tus manos, queremos que esta palabra sea eficaz, viva, para cada hermano, para cada hermana, para todos nuestros conocidos también, que podamos retransmitirla, Señor, con fidelidad. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminamos el Evangelio de Marcos y yo me preguntaba qué vamos a estudiar, ¿se acuerdan? Les decía. Y hace unas 3 semanas casi, creo que fue el mismo día de mi cumpleaños o el día siguiente, nos invitaron unos hermanos a una conferencia de un señor que se llama Agustín Laje. Está en YouTube su canal, es muy interesante si lo pueden ver. Él es un católico, cristiano tal vez en ese sentido, pero tiene puntos de vista muy derechos, no solamente de derecha, aquí no vamos a hablar de derecha o de izquierda, sino son rectos delante de lo que está en la palabra de Dios. Y expone esos pensamientos, esos fundamentos, pues con facilidad, y los explica, porque además es sociólogo, tiene doctorados y maestrías, y sabe mucho. Y en esta plática a mí me motivó a ver cosas que son muy importantes en nuestra sociedad. Y decía yo, ¿qué está haciendo la iglesia para la sociedad? ¿Qué estamos haciendo Betania para los que están aquí alrededor de nosotros? Déjenme, entre paréntesis, comentarles que ayer le hablaron a mi suegra, gente del INE, que querían venir a hablar con alguien aquí enfrente, no sé por qué, llegó el teléfono de mi suegra, y llegó, me dijeron, entonces al rato probablemente se aparezcan las gentes del INE. Yo voy a ser funcionario de casilla el día 2 de junio, y nos habían dicho que la casilla está ahí enfrente, en la escuela secundaria esta que está aquí, pero ahorita vi que hay unos sellos de suspensión, entonces no sé qué vengan a pedir. Pero bueno, vamos a pasar a este tema. Durante este tiempo, esta plática, volviendo a lo que estaba yo comentando,
¿Qué es lo que estamos haciendo por nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo por nuestra situación en la que estamos, ¿no? Ya decía Lupita, los problemas tan tremendos que están en Temisco, en todos lados, ¿verdad? El otro día platicaban unos amigos de la natación que estaban diciendo, no, pues que sí oí balazos, pero que eran de tal calibre, y otros decían, pues ya está, la pistola y el calibre salen del tipo de balazos que hay, ¿no? O sea, estamos en un caos. Y una de las cosas esenciales, porque la conferencia de este señor Agustín Laje fue el asedio a la familia, ese es el título. Y yo decía, pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las familias? Ninguna familia es perfecta. Ninguna familia es prueba del otro. Hemos estado estudiando en nuestra lectura anual, vimos a la familia de Abraham, la de Jacob, la de Isaac, ¿verdad? Todas, la de David, la de Samuel, la de Elí. O sea, familitas, dirían. Pero así están las familias. Y podemos afirmar, hermanos, que en estos tiempos estamos viendo delante de nuestros ojos la muerte de la célula esencial de la sociedad. A ustedes y a mí, en la clase de civismo, de primaria y de secundaria, nos enseñaron que la célula base de la sociedad es la familia. El elemento indivisible de la sociedad, que sin ella ya no hay, son las familias. Y hoy estamos observando, 50 años después, que todas las señales apuntan a la deconstrucción de la familia. Y mi hermano Daniel ayer me hizo ver qué es la palabra deconstrucción. Está la palabra construcción, y esa la sabemos, que podemos edificar los cimientos. Deconstrucción, dirían, es al revés, pero no tiene que ver con destruir, con demoler, no tiene que ver con tirar. Deconstrucción, fíjense ustedes bien, deconstrucción es algo completo, es algo diferente. La deconstrucción es el ir desarmando, quitando partes, piezas, de tal forma que a lo que se está deconstruyendo se le dé una nueva estructura, hasta una nueva forma. Y eso es lo que está pasando. La familia de hoy se está deconstruyendo. Hay muchas señales claras de que la familia y a nuestro alrededor se está deconstruyendo la familia. Las estadísticas indican la terrible situación de las familias en nuestra cultura. En las redes sociales y en los medios estamos viendo un desfile masivo de familias destruidas. Vean las telenovelas, las películas. Familias destruidas por divorcios, por rebelión sexual, por aborto, por esterilización, por delincuencia, por infidelidad, por homosexualidad, por liberación femenina, por derechos de los niños y muchas otras ideas raras, perversas, que están destruyendo a la familia. Y esto está desfilando continuamente frente a nosotros en los últimos 40 años, 30 años, y cada vez más y más, con más fuerza. Estamos observando, hermanos, la formación de la cuerda que estrangula a la familia hasta el punto de matarla. Y muchos, francamente, hay mucha gente que con gusto está preparando la tumba para la familia. Y este término nuevo, como les digo, el término de construir, que ayer me ilustró mi hermano Daniel, tiene que ver con desmantelar, desmontar, desarmar algo para darle esta nueva estructura. No están rompiendo, no están deshaciendo la familia. Hermanos, si unos criminales vinieran frente a mi casa y se pararan y trajeran armas y trataran de atacar a mi familia, es claro que yo voy a hacer algo.
Es claro que si yo veo que traen pistolas, pues yo voy a buscar cuernos de chivo, o un cañón, o una ametralladora para defender mejor a mi familia. Porque es claro, yo busco defender a mi familia con armas de más alto poder, por eso la carrera armamentista. Pero si vienen en contra de mí con algo, pues yo voy a tener que tener algo que sea capaz de defenderme mejor que con lo que me ataca. Y entonces, pues a ver de cómo nos toca, ¿no? Pero en este caso, hermanos, la deconstrucción viene sutilmente, viene con doctrinas y políticas, como eso de que la familia solo se sustente en el amor. La familia se sustenta en el amor y nada más. ¿Y dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedó la ayuda mutua? ¿Dónde quedó el perdón? Ahora resulta que me puedo casar con lo que se me antoje. Tan ridícula es la situación, hermanos, que han permitido que una mujer se case con una pared porque la ama. Así, de ese tamaño, legalmente así es. Otra idea, doctrina, enseñanza o política es la demonización masculina. Ya el hombre que nace hombre es malvado desde chiquito y nunca se le va a quitar y siempre va a atacar a la mujer. Sí, hay quien lo hace, pero también hay mujeres que atacan a los hombres. Y ahora la famosa violencia de género es de aquí para allá, pero no de allá para acá. Son principios colectivistas de minorías que han logrado meter su agenda en la política, en la economía, en la sociedad, y nos están empezando a esclavizar, destruyendo el concepto de familia, porque ellos no quieren familias. Otra idea sustentada en el humanismo es que los hijos son una carga. No dejan que hagas lo que tú quieres. Te estorban para lograr tus metas. Casi una maldición, y se ataca la maternidad de esa forma. Hoy prefieren tener un gato o un perro que un hijo. Otra, el adoctrinamiento escolar, donde se está enseñando a desnaturalizar la sexualidad. Es decir, a los niños, hermanos, les están llevando ropa de niña o ropa de niño y los visten, a ver, para que vean cómo se ven y qué quieren ser al final de la clase. Decidan, ¿tú qué quieres ser hoy? ¿Niño o niña? Háganme favor, a ese grado estamos llegando. Es la desnaturalización de la sexualidad. Tú puedes escoger el sexo que quieres ser y está ligado a la cultura, en los juguetes, en la comida. Decían, Disney ya canceló el beso de Blancanieves porque es un beso de amor. ¿Cómo? Y sí, yo diría la última de Blancanieves, que no es animada, la de Blancanieves en el bosque. Pues ella es la marimacha. ¿Sí ven hacia dónde va? En un libro titulado La muerte de la familia, un médico británico sugiere quitar a la familia de manera completa porque dice que es una herramienta de condicionamiento primordial para una perspectiva del mundo occidental imperialista. Háganme favor, qué tontería, ni yo supe lo que dije. Kate Miller, una prominente feminista, escribió un libro llamado Política Sexual y escribe que la familia debe desaparecer porque oprime y esclaviza a las mujeres. Las personas que se aferran a estas perspectivas, hermanos, son gente agresiva, son dominantes, son directas y encuentran su plataforma fértil para la propagación de estos puntos de vista en las mentes que están en formación en nuestra sociedad.
van a las secundarias, van a las prepas, van a las universidades y ahí se meten a enseñar estas cosas. Y como consecuencia están en proceso de reeducar significativamente a los jóvenes que son eventualmente el futuro de nuestra sociedad. Y han tenido éxito, por eso ya nadie se quiere casar. Otra señora que se llama Grace Atkinson, de la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos, busca eliminar todo el sexo, todo matrimonio, toda maternidad y todo amor. Dice que el matrimonio es servilismo legalizado y que las relaciones familiares son la base para toda opresión humana. Háganme favor. ¡Qué barbaridad! Y eso está en las librerías y en las escuelas. Y hay clases que se abren en las universidades con respecto a esto. ¡Qué triste y desviada perspectiva! Pero en muchos casos, hermanos, es la perspectiva reinante entre los pensadores, entre los profesores, en los maestros de nuestra sociedad. Hermanos, estamos viendo la muerte de la familia. Vemos un desastre, una enfermedad terrible. Si la familia no puede funcionar, entonces, ¿quién va a actuar? ¿Quién va a socializar? ¿Quién va a moralizar a nuestra generación que sigue? Pienso en mis nietos. El doctor Armand Nicolai, de la Escuela de Medicina de Harvard, dice algo muy importante, y cito textualmente: estas tendencias, las que estoy trabajando, dice, van a paralizar a la familia, van a destruir su integridad y van a hacer que sus miembros sufran conflictos emocionales tan paralizadores que se van a volver una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué hay acerca del futuro? En primer lugar, la calidad de la vida familiar va a continuar deteriorándose, produciendo una sociedad con una tasa mayor de enfermedad mental como nunca. Pronto el 95% de las camas de los hospitales van a estar ocupadas por pacientes enfermos mentalmente. Esta enfermedad se caracterizará por una falta de dominio propio. Podemos esperar que la gente en posiciones de autoridad sea asesinada y que estas sean ocurrencias frecuentes, que se incrementen los crímenes de violencia, inclusive dentro de la familia, que se incremente la tasa de suicidios a medida que la sexualidad se vuelve más y más ilimitada y separada de la familia. Y el compromiso emocional, el efecto mortal que va a causar que haya una experiencia bizarra y una perversión mucho más amplia en la sociedad. Termino la cita. Esa es la opinión de alguien que está observando y estudiando lo que está pasando en la sociedad. Mi esposo y yo vemos un programa que nos gusta mucho, Chicago Med. Y nos gusta porque ocurren muchas cosas ahí, pero sí cada temporada que pasa, las enfermedades mentales y el psiquiatra que está ahí en el área de emergencias tiene más casos que todos los demás. No sé si te has dado. Y sí, hoy hay más deprimidos, hoy hay más esquizofrénicos, hoy hay más desorientados, hoy hay más gente sin propósito. Francamente, es un retrato bastante aterrador y lo estamos viendo ser pintado frente a nuestros ojos, hermanos. No hay duda acerca del hecho de que la familia está bajo un ataque muy grande, porque la gente quiere redefinir a la familia en términos de lo que ellos quieren. No hay duda alguna de que estamos viendo una generación de jóvenes que se está levantando, que no tiene capacidad para socializar.
Ya están. ¿Sí o no? Están sentados a la mesa y están sentados entre ellos mismos y están. No socializan, no platican, no hablan. Hasta a mí me ha pasado. Estamos viendo a esta generación que se está levantando. No tiene capacidad para socializar y no tiene sentido moral en absoluto. Ya ven cualquier cosa en las redes. Y la moral por los suelos. Hay caos, hermanos. Hay homicidios, hay crímenes de niveles desbordados. Los sociólogos, los psicólogos, los analistas, los expertos llamados de la familia y del matrimonio, psiquiatras y el resto de personas que están por todos lados tratando de investigar o buscar algún tipo de solución para estos síntomas. Lo han estado haciendo ya por un par de décadas y no han tenido impacto en lo que está pasando. Nada de lo que ellos están haciendo puede reducir la velocidad del proceso de desintegración de las relaciones humanas en la médula misma de la sociedad que es la familia. Se puede afectar a la sociedad en muchos lugares, pero si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Hermanos, es un tiempo fascinante para estar vivo en medio de esto. Pero la familia ciertamente se encuentra en la cúspide de la lista de las especies que están en peligro de extinción. Si están preocupados por el pájaro cucú de no sé qué, arriba de eso está la familia. Si están preocupados por el mapache, por el tlacuache, por no sé qué tanta cosa que hay aquí, que está en peligro de extinción, la familia está en mucho mayor peligro. La pregunta, hermanos, ¿podemos salvar a la familia? ¿Debemos salvar a la familia? ¿Vale la pena salvar a la familia? Yo supongo que sí. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Dios tiene una respuesta. La Biblia, de manera clara, hermanos, la Biblia, de manera clara, habla del matrimonio y de la familia. Y dice que es la gracia divina de la vida. Y dice que los hijos son herencia del Señor. Y que debemos entender la bendición y el propósito de Dios que nos presta sobre el matrimonio y sobre la crianza de los hijos. La familia todavía, hoy, abril de 2024, todavía está en el corazón y el alma de la sociedad humana. La familia, como es definida por Dios, es el lugar de intimidad, es el lugar de gozo, es el lugar de las memorias que construyen el cimiento de la vida, es el lugar del amor, es el lugar de la socialización, es el lugar de la moralidad, es el lugar de la seguridad, es el lugar donde se construye la confianza. Un doctor de filosofía de la Universidad del Sur de California afirma que hay un periodo de tiempo entre la edad de los 6 y los 12 años de las personas, de los niños, de las niñas, cuando todo lo que es parte del cimiento de la vida, ahí se coloca. Entre los 6 y los 12 años, ahí podemos colocar el cimiento, las bases, los fundamentos de lo que uno se va a convertir, de lo que uno va a hacer. Se puede analizar el patrón de vida de esos años de cualquiera de nosotros y predecir de manera perfecta si el niño va a ser un antisocial en su conducta
o si va a socializar de un modo normal. Podemos ver todas las raíces de la conducta criminal en ese periodo de tiempo de la vida de un niño. Y tiene mucho sentido que el mundo secular se concentre en esa época de la vida de las personas, porque inclusive en el caso de Jesús, vemos las ilustraciones en la Biblia, en el hecho de que cuando un niño judío llegaba a los 12 años, pues alcanzaba la capacidad de decidir, alcanzaba la capacidad de opinar, alcanzaba la capacidad de ser contado para poder valer algo. Antes no, antes era un niño. A los 12 años ya estaba listo para comenzar a tomar decisiones y pensar por sí mismo, porque ya había tomado y ya tenía todos esos fundamentos, todos esos cimientos que le fueron colocados entre los 6 y los de 12 años. Lo que quiero decirles, hermanos, es que durante las siguientes 11 semanas, tal vez, vamos a estudiar el patrón divino para cómo la familia debe enfrentar nuestra realidad, para cómo el matrimonio debe establecer un modelo que debe ser seguido, cómo el matrimonio debe disfrutar de satisfacción y ser feliz y ser recompensado. Y cuando busquemos ese modelo, no vamos a necesitar ir más allá de la palabra de Dios, porque todo está aquí. No es tan complicado y no es tan difícil. Para que entendamos lo que Dios dice para la familia, creo que el mejor lugar donde podemos empezar es Efesios 5, los pasajes, los pequeños versículos que leímos. La carta de Pablo a los Efesios, en cierta manera, nos da un lugar en donde todo el material pertinente está resumido. Y es un buen punto de partida para nosotros, para comenzar a estudiar la familia. Déjenme decirles que alrededor del año 60, Pablo el apóstol escribió esta carta y la envió a los santos que estaban en Éfeso. Puede ser que el manuscrito original no se haya quedado en Éfeso, sino más bien fue una carta circular que pasó por todas las iglesias de Asia Menor, donde Éfeso era la primera de estas. Pero Pablo escribió esta carta a los cristianos en esa parte del mundo y ahora nos llega a nosotros. Y una de esas cosas que estaba en el corazón de Pablo era el tema de la familia, el tema del matrimonio. Y cuando llegamos a Efesios 5:18, entramos ahí a la corriente, al flujo que nos lleva al versículo 22 y en adelante, en donde se empiezan a tocar los temas de la familia y los temas del matrimonio. Y vamos a hablar mucho de estas cosas en esta serie de sermones, de estudios durante las siguientes semanas. Y tocaremos varios temas que interactúan con la revelación divina. Pero vamos a regresar constantemente a Efesios 5 como nuestro punto inicial, como nuestro punto básico. Y tengamos en mente, hermanos, que esto que voy a tratar de hablar no es mi opinión, ni es una opinión humana, que sí he estado buscando en muchos lados, he estado lleno, Pero, hermanos, lo único que yo puedo hacer es mostrarles lo que dice la palabra de Dios y la sabiduría aplicable que sale de esto. Esta es la palabra definitiva acerca del tema. Yo sé que hay cientos de miles de libros y van a la librería cristiana y dicen, a ver, un libro de la familia. Ah, pues está esta, la sexualidad femenina desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo educar a los hijos? Yo no digo que no. Yo no digo que sea, pero hermanos, no es la panacea. Hay un libro muy bueno de cómo entender a mi adolescente. Son muy buenos. Pero la palabra de Dios es suficiente. Y qué bueno que estos hermanos que hacen esto comparten sus experiencias y su sabiduría. Pero vayamos a la palabra de Dios. Volvamos. Así que
vamos a estar buscando la verdad para nosotros. Así que comencemos con el verso 18. Y esta es la primera premisa. Así, anótenlo. La primera premisa. Vamos a partir de ahí. Una premisa muy importante. Y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la familia? Pero es el versículo 18 y a partir de ahí empezamos. Dice el versículo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu. Y realmente esa es la clave que abre el resto del pasaje. Esa es la llave para abrir la puerta hacia el pasaje del matrimonio. De ese gran principio fluye la instrucción a la esposa en el versículo 22, fluye la instrucción al marido en el versículo 25, fluye la instrucción a los hijos en el 6.1, fluye la instrucción a los padres en el 6.2. Toda la enseñanza para el matrimonio y la familia fluye del capítulo 5, versículo 18. De hecho, es el primero de varios prerequisitos necesarios para cualquier matrimonio exitoso o cualquier relación exitosa. Y el contraste en ese versículo, como lo vemos ahí, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es bastante dramático. Es un contraste muy importante, porque hace un contraste entre la embriaguez y ser lleno del Espíritu. Cuando una persona está borracha, ¿qué pasa? Esa persona ha perdido el control de sí misma, ha perdido el control de su conducta. ¿Pero qué acaso Pablo está diciendo que estemos fuera de control, pero no por vino, sino por el Espíritu Santo? ¿Esto es lo que quiere decir Pablo? No. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pablo dice, quiero que cedan, que entreguen el control de sus facultades al Espíritu Santo en lugar de entregarlo al vino. Pablo hace una comparación así por el contexto histórico en el que se desarrolla este mensaje. Por eso lo compara con el vino, porque usa un contexto en el que estaba la iglesia de Corintio y todos los que estaban bajo la dominación del Imperio Romano. Entonces, a la de Éfeso, a la de Filipenses, a los Filipos, a todas las iglesias de Asia Menor, Pérgamo, Antioquía, todas ellas estaban dominadas por los romanos. Entonces, por eso hace ese trato. Como les digo, Éfeso estaba en Asia Menor y estaba dominada por la cultura helénica o griega, que estaba influenciada en los romanos. Recordemos que ahí estaba en Éfeso el templo de Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y déjenme decirles algo, después de Zeus, que era el dios más grande del Partenón o el panteón de deidades griegas, su primer hijo fue Dionisio, que los romanos bautizaron como Baco. Baco es el dios del vino. La historia de cómo salió Zeus, de cómo salió Dionisio de Zeus es bastante bizarra, bastante extraña, no se los voy a contar aquí, pero así fue. El primer hijo que tuvo Zeus para formar el panteón de todos los dioses griegos fue Dionisio, fue Baco, el dios del vino, que fue bautizado por los romanos. Así que en todas las fiestas y cultos a todos los otros dioses nacidos de Zeus, Baco no podía faltar, porque era el primogénito. Así que estaba presente en todos los templos, y así lo registran las antiguas construcciones. El templo de Diana de los Efesios tenía racimos de uvas por todos lados, y había un altar a Baco, porque él estaba en todas, él participaba en todas. Entonces, hermanos, el elemento clave en la adoración pagana era la embriaguez, porque ahí estaba Baco, el dios del vino. El elemento clave en la adoración pagana era la embriaguez.
Así era como los adoradores paganos, los romanos y los griegos, se quitaban sus inhibiciones. Creían que la embriaguez era simplemente la puerta al éxtasis, la puerta a la expresión religiosa. Y dicha embriaguez nos elevaba como creyentes, como adoradores, a una comunidad total con sus dioses. Por eso las famosas llamadas bacanales, que vienen de Baco, se describen como orgías. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando dice: no os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Acuérdense de cuando eran paganos, de cuando iban al templo de Diana y hacían todas esas cosas y se emborrachaban y perdían el control. Ahora ya no. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Así que regresemos al versículo 18, porque así tiene un significado diferente a la luz de este contexto. Lo que él les está diciendo es: no se embriaguen con vino, porque todo lo que eso hace es producir disolución. Todo lo que eso hace es tirarlos, es derribarlos. Y si quieren realmente tener comunión con Dios, sean llenos del Espíritu. Nuestra religión no llega a su plenitud y a su riqueza mediante la embriaguez, sino mediante la llenura del Espíritu Santo. No se llenen de alcohol, sean llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que les está diciendo. Si quieren una religión verdadera, adorar a Dios, porque eso quiere decir religión, relicar, buscar a Dios, alabarle, adorarle. Si quieren una comunión verdadera con el Dios verdadero, si quieren que la adoración verdadera se lleve a cabo, si quieren tener una vida piadosa, si quieren agradar a Dios, entonces llénense del Espíritu Santo. No sean controlados por el alcohol, sino sean controlados por el Espíritu Santo. El pasaje paralelo a esto les está diciendo Pablo también a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo 16 de Colosenses. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Cristo more como, nada más con el Salmo 23. En abundancia, hermanos, díganme el Salmo 119 siquiera. En donde en lugar de decirse llenos del Espíritu, Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque en realidad eso y la llenura del Espíritu es lo mismo. Cuando la palabra de Cristo domina tu vida y respondes en obediencia a la misma, es lo mismo que estar controlado por el Espíritu Santo. Repito de nuevo, hermanos, cuando la palabra de Cristo domina tu vida y respondes en obediencia a la misma, es exactamente igual que estar controlado por el Espíritu Santo. Es lo mismo. ¿Por qué? Pues el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, nada más por eso. La obediencia a la palabra es ser lleno del Espíritu. No es ningún tipo de experiencia mística, no es ningún tipo de éxtasis o estado emocional, no es algo que viene sobre ti, te domina y te llega algún tipo de conducta inconsciente. No es ser derribado en algún estado inconsciente desmayado, como lo vemos con tanta frecuencia en redes y en otros lugares. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado voluntariamente por el Espíritu, quien lo hace a través de la palabra, y eso significa que estamos obedeciendo a la verdad. Por eso, para una familia exitosa, tenemos que comenzar con ese punto. Sea lo que sea que vayamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea en nuestro matrimonio o nuestra familia, tiene que nacer de una vida controlada por el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que la sociedad realmente no tiene esperanza.
porque no son regenerados, porque no conocen a Dios, no lo reconocen, porque no pueden entender más allá de lo que tienen en sus narices. No pueden entender más allá de lo que los romanos antiguos hacían en las festividades, en sus bacanales de perdición. Una relación matrimonial correcta y una relación familiar correcta están edificados en una vida redimida y es capacitada y activada por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Versículos 19 y 20 de Efesios 5 dice, de Colosenses. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios controla una vida. En donde hay una vida entregada a la palabra de Dios y en obediencia a la palabra de Dios, ahí va a haber lo que dice estos versículos, va a haber alabanza. Alabanza es lo que se manifiesta, lo que vemos, es lo primero. Hay alabanza y obviamente podríamos concluir que es una vida de adoración. Una vida de alabanza viene de un corazón que está lleno de gozo. Canto a Dios porque estoy alegre. ¿Por qué estáis alegre? Porque Cristo me salvó de ese corito. Por eso estoy alegre, que hoy es que ese peso ya perdió y el dólar y las elecciones y Margarita y la otra. Porque estás alegre, ve cómo están las cosas, porque Cristo me salvó. Por eso estoy alegre. Una vida de alabanza viene de un corazón que está lleno de gozo. Así de simple. Muéstrame una persona obediente a la palabra de Dios y te voy a mostrar una persona positiva, contenta, que está alabando, que está adorando, cuyo corazón está lleno de salmos e himnos y cánticos espirituales, que está cantando al Señor en su corazón. Esa persona se puede llevar con cualquier persona. ¿Con quién se va a pelear alguien así? Cuando hay una persona alegre y con gozo, por más bronca que le quiera echar yo, no se va a enojar. Porque está adorando al Señor. El versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo. Hoy es que se te quemó el guisado. Pues gracias a Dios. Se te fue con todo y olla. Pues gracias a Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le das gracias a Dios? Pues porque no se quemó toda la cocina, nada más la olla. ¿Sí me explico, hermano? Gracias a Dios, dando siempre, gracias a Dios en todo y por todo. Y aunque pase todo, es algo muy cierto, hermanos, es muy difícil discutir con alguien que está agradecido por todo. Jóvenes, cuando encuentren una persona que está llena del Espíritu Santo, que se ve que es una persona feliz, agradecida, cuando encuentren a un muchacho o una muchacha obediente a la palabra de Dios, a una persona llena de gozo, de alabanza y de adoración, escúchenme, no la dejen ir. Que no se les escape, aunque tenga que esperarse 2 novios como yo. Pero no se les escapa. Una persona que no tiene más que gratitud por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios va a hacer en adelante, porque no sabe, pero va a estar agradecida. Va a ser una persona con la que es un deleite vivir. Ese es el punto central. Y aquí no estamos hablando de algún tipo de truco humano para hacer que su matrimonio funcione. Ahí están las recetas. Pues mira, si la ves así ya sabes. Bueno, pues entonces cómprale, pero tiene que ser de color rojo, porque entonces
entonces tiene que... No es nada de eso. No estamos hablando acerca de cosas las cuales podemos leer todo el tiempo para que funcione un matrimonio. Cómprale un osito de peluche, cómprale una joya para que te perdone, pero que sea caro. Invítala a cenar al lugar más caro, o cocínale lo que le gusta, etc. Hermanos, no estoy diciendo que no hagan eso. Eso es bonito, eso es bueno. Háganlo cuando puedan. Pero no vamos a poder reparar un matrimonio de esta manera. Ningún matrimonio se compone con cenas caras, con ositos de peluche. No podrás tener una relación significativa así. Solo hay una manera de cultivar una relación correcta con cualquier persona. Y eso es estar lleno del Espíritu de Dios, lleno de alabanza, lleno de gratitud a Dios, para que su corazón esté brotando de gozo. Eso es lo que hace vivir con esa persona. Eso es lo que hace que vivir con esa persona sea una bendición para usted. Porque hay muchas personas que dicen, no, hijo, es que ya no puedo, no quiero llegar a mi casa. ¿Por qué te quedas hasta las 10 de la noche en tu oficina? Oye, es que si llego a mi casa. Pues entonces, ¿qué haces ahí? Francamente, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, debería ser casi imposible pelear contigo. Porque simplemente tienes tanta bendición. Porque estás lleno de alabanza, estás tan lleno de gratitud, tan lleno de la gracia de Dios, tan controlado por el Espíritu Santo, tan lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que tu cónyuge va a terminar enojándose porque no se puede pelear contigo. A partir de esto surge un nuevo elemento, hermanos. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor. Ya está la... No significa, hermanos, que tenemos miedo de Cristo. Someteos unos a otros. No estamos hablando todavía de quién a quién, así que cálmense. Todavía no estamos hablando de quién a quién. Aquí nada más dice, someteos unos a otros. No estamos hablando de esposas a maridos, de maridos a esposas, no estamos hablando de hijos a padres, etcétera, etcétera. Está hablando de todo el mundo. Esta es la plataforma. Esta es la base del matrimonio virtuoso. Aquí hay un tema espiritual, no es un tema de inteligencia, no es un tema de planear salidas, no es un tema de comprarle a ella regalos o cocinarle a él su plato favorito. Esas cosas agradables, pero con dos personas que viven de acuerdo con los estándares que acabamos de leer. No importa si hacen algo o no lo hacen. No es lo que constituye una relación satisfactoria y gozosa de por vida. Lo que constituya una relación gozosa de por vida es la sumisión. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Estamos hablando de un tipo genérico de sumisión. No estamos considerando ninguna relación específica todavía dentro del contexto de una familia. La palabra someteos es una palabra muy efectiva, es una palabra militar. Upotazo es la palabra griega, que significa alinearse debajo de. No me acuerdo, pero soldado, cabo, sargento, capitán, teniente, teniente coronel, coronel, general. Así es la línea, así es la alineación, ¿no? Creo, en los militares. Así hay que alinearse. Upotazo. Alíñense uno con el otro. ¿Dónde te toca? ¿Qué soy? Soldado raso. Me toca. Abajo del cabo, abajo del sargento. Y así.
significa alinearse debajo de eso, es el término. Somos llamados a colocarnos, pero aquí dice someteos unos de los otros. Significa que somos llamados a colocarnos debajo de los otros. Esto es lo que constituye las relaciones significativas. Alguien controlado por el Espíritu de Dios, obediente a la palabra de Dios, lleno de gozo, de alabanza y gratitud a Dios por cada pequeña cosa en su vida y dispuesto a someter su voluntad a otro, está haciendo una plataforma para que su matrimonio, su relación, sea feliz. Somos llamados a colocarnos el uno debajo del otro. Y este principio, hermanos, no es algo que está mencionando aquí Pablo porque se le ocurrió o porque es específicamente, no, esto es algo que viene en toda la Biblia. ¿Cuántas veces dice unos a otros la Biblia? Más de 95 veces, tan solo en el Nuevo Testamento. Amados, ¿qué? Perdonaos. ¿Qué más? Ajá. Llevad las cargas los unos de los otros. O sea, no es algo nuevo. Fíjense ustedes, 1 Corintios 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Corintios 16. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos con humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. El único que dice que no nos sometamos dice resistir al diablo y huirá de nosotros. Y esta, hermanos, es la idea de humildad. Someteos unos a otros es la idea de humildad. En las relaciones, en la familia debe haber humildad. Es que yo soy tu padre. ¿Qué onda? Pues yo soy tu hijo. Si a veces el hijo está más grande, pues ya no puedo agarrar a la casa con él. Someteos unos a otros en el amor del Señor. Primera de Juan 13 podemos ver esa ilustración maravillosa de humildad, donde Jesús lavó los pies de los discípulos y después les dijo: quiero que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús lo hizo prácticamente, les lavó los pies. ¿Cómo los amó? Para lavarle los pies. Los amó lo suficiente como para humillarse a sí mismo, aunque Él era Dios encarnado. Lavó los pies sucios y apestosos de un grupo de orgullosos discípulos centrados en sí mismos que estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor en el reino. ¿Y qué hizo el Señor? Agarró una toallita, un pocillo de agua y les empezó a lavar las manos. Mientras Él estaba al borde de entregar su vida por ellos. Filipenses 2:3 vemos exactamente lo mismo. Dice: no hagáis por contienda o por vanagloria nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hermanos, yo estoy aquí arriba para que me oigan, pero yo no soy superior a ustedes. Estoy aquí arriba para que me vean, pero no soy superior, no tengo ningún complejo de que me sienta yo más que ustedes. No, hermanos, somos iguales. Al pie de la cruz el suelo está parejo.
Es algo estándar en la Biblia, en donde la vida del otro es más importante que la suya, así como Cristo me enseñó, su vida no la apreció porque la dio para el otro, y así es como nosotros tenemos que empezar. Mi papá, me acuerdo que yo le dije, íbamos a cenar ahí en la cocina de la casa, y que le suelto la bomba a mis papás. Y les dije, le voy a pedir matrimonio a Litis. Y mi papá me dijo, cuando pienses en la niña antes que en ti mismo, estás listo para casar. Me acuerdo, eso fue lo que me dijo. ¿Estás listo? Cuando pienses en ella antes que en ti, estás listo para casarse. Eso es someteros unos a otros. Pensar antes en ellos que en uno mismo. Ese es lo estándar, en donde la vida del otro es más importante que la suya, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Su vida es más importante que la tuya propia. Haces a un lado tu vida por la del otro. Y ese es un asunto espiritual. No es inteligente. Es de corazón. Es inteligencia. No es inteligencia. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es precisamente la actitud de Cristo. Dice en los siguientes versículos 5 al 8, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieren más explicación que esto, hermanos? No hay. Escuchen, si los matrimonios y las familias van a cumplir el propósito divino, eso es lo que está en juego. Se convierte en un asunto de compromiso espiritual. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y de esta manera permitir al Espíritu de Dios controlar nuestras vidas, si nuestros corazones están llenos de gozo tan abrumador que cantamos canciones acerca de Dios, canciones espirituales acerca de nuestra propia conversión, himnos acerca del Evangelio, que nuestros corazones están constantemente llenos de melodía, si estamos agradecidos por todo lo que tiene nuestra vida, si estamos dispuestos a someternos los unos a los otros en el temor de Cristo, a partir de nuestra devoción a Dios, entonces, hermanos, y solo entonces, estamos listos para tener una familia, para tener una familia significativa. Hermanos, fuera de la entrega abnegada a Dios y de esta devoción del uno al otro, ese matrimonio exitoso no va a pasar. Espérate. Si volteamos y vemos a nuestra sociedad en la actualidad, podemos ver que esa es exactamente la razón por la que no puede pasar. Porque la actual manera de pensar, la tendencia actual, es el orgullo centrado en uno mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el arreglo de hoy? Bueno, me voy a quedar contigo mientras que me des lo que yo quiero. Y si no me das lo que yo quiero, pues no. Ay, no. Cada quien su golpe y sabe. ¿Sí o no? Esa es la actitud de hoy. El énfasis en la actualidad está en el individualismo, los derechos, las libertades, la autoestima y todo ese pensamiento individualista y narcisista que es absolutamente mortal para cualquier tipo de relación, no solamente la matrimonial o la familiar, sino para cualquier tipo de relación. Ganarte los derechos que los humanistas nos han tratado de vender, ganarte los derechos de la libertad individual.
Lo que está pasando es que hemos perdido los privilegios de las relaciones significativas. El precio de la libertad que buscan al final va a ser el aislamiento y la soledad. Ya está. ¿Sí o no? Ya no estamos pagando. La gente se vuelve, hermanos, la gente se vuelve un objeto que es usado y descartado a conveniencia del otro. Se vuelven como extraños. Y las familias son más bien un grupo de personas que no tienen relación unos con otros, que simplemente viven bajo el mismo techo. La sociedad está más interesada en satisfacerse a sí misma que en dar. Más deseosa de poseer bienes materiales que relaciones. Prefiero tener coche, casa, departamento y vacaciones que esposa. Anhelan ser más independientes que dependientes. La relación es dependencia. Están más preocupados consigo mismos que por cualquier otra persona. De hecho, casi de manera exclusiva, están preocupados solo por sí mismos, viendo a las mujeres o a los maridos como una carga. Ay, ya no puedo con este. Ay, yo no puedo con la otra. ¿Sí o no? Lo ven como un obstáculo en su camino hacia la libertad de la realización personal. Es que si no me hubiera casado, yo ya tendría este puesto, este trabajo, este bien, ¿sí o no? Así está la sociedad. Ven a los hijos como una barrera para llegar a satisfacer su egoísmo abrumador. En la Biblia estamos leyendo que si es así como escoges vivir, entonces puedes despedirte de las relaciones significativas. Las familias, los matrimonios que valen la pena, que son tan esenciales para la sociedad y para su preservación, que son tan esenciales para la satisfacción verdadera de la vida, son solo posibles cuando tienes actitudes no egoístas, en donde los deseos personales son continuamente sacrificados por los del prójimo. ¿Sí me entiendes? Y si eso no está pasando, puede ser que tu relación no valga la pena. Lo que vemos en los matrimonios actuales no es más que la colisión, el choque de dos individuos egoístas independientes que tratan sin éxito de establecer una relación. Es una batalla entre personas que están luchando por humillarse unos a otros, el uno al otro. No digo que no hay batallas en una relación cristiana significativa, eso no lo estoy diciendo. Pero si son dos personas que luchan contra su propio ego para humillarse y servir al otro, van a salir adelante. Eso es esencial. Esa es la clave para toda relación y es ser lleno del Espíritu. Estar hablando unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, estar expresando gratitud y ser sumiso el uno al otro. Son 4 cosas. Es el cimiento de donde vamos a partir para establecer una relación. Ese es el punto de partida. Y donde tenemos, hermanos, personas que caminan en el Espíritu, cumpliendo la palabra de Dios en obediencia a la verdad. Tenemos personas que cantan en su corazón. Donde tenemos personas que dan gracias por todo a lo que viene en su vida. Y donde tenemos personas que están dispuestas, que tienen prisa por aprovechar toda la oportunidad para servir al otro. Entonces tenemos relaciones. Así es como se construyen las relaciones. Nuestra sociedad no piensa en Dios, tiene sus propias metas y simplemente no hay esperanza. Y encima de todo eso, añadimos las mentiras ideológicas,
las fortalezas de especulación humana que están siendo levantadas en contra de la palabra de Dios, como Pablo lo describe en 2 de Corintios 10. Ideologías que tienen que ver con el humanismo, con la libertad sexual, con el lesbianismo, la homosexualidad y todas las cosas que destruyen a una familia. La ideología de que no necesitas casarte, que puedes simplemente disfrutar del sexo hasta que te canses de la persona y después puedes ir a buscar a otro u otra y encontrar más de lo mismo. Todas estas ideologías multiplicadas junto con este egoísmo personal no dejan nada más que un desastre absoluto en el corazón de las personas. Y por eso acaban en el psiquiatra, en el psicólogo, destruidas. Después vamos a abundar mucho más en la sumisión, 1 de Corintios 11. Lo vamos a ver más cuando hablemos de maridos, de esposos, de hijos. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es, y el día de hoy, es que si no comenzamos nuestra familia donde estemos, si no nos planteamos subirnos a esta plataforma, no hay mucha esperanza. De hecho, no hay nada de esperanza. Supongo que muchos podrían morderse los labios y decir que van a quedarse juntos por causa de lo que sea, por los hijos, por los bienes, por el que dirán, por la familia, por mi abuelita, por lo que sea. Pero fuera de este tipo de patrón establecido en Efesios 5, el matrimonio y la familia se convierten en una lucha increíblemente difícil, muy insatisfactoria. Se convierte en una batalla por nuestros derechos individuales. Se convierte en un conflicto terrible y vemos cómo los conflictos se desarrollan. Cada año millones de parejas con esperanzas se comprometen entre sí mismas al matrimonio y viven juntos con miras a desarrollar, edificar una vida, y la mitad de ellas, de esas millones de parejas, terminan en una pelea que parte del matrimonio, terminan divorciados. Y aquellos que se separan y se vuelven a casar, lo vuelven a intentar, 2/3 partes de esos se vuelven a separar. El divorcio es una epidemia, y donde no hay divorcio, con mucha frecuencia hay conflicto continuo. Los hombres con frecuencia son opresivos, desconsiderados. Las mujeres pueden ser desleales, sin responder, buscando liberación. Los hijos no tienen ejemplos y el caos es absolutamente trágico. Entonces, hermanos, cuando pensamos en este tema de la familia, tenemos que comenzar con estos temas espirituales, con esta plataforma. Y a partir de ahí podemos comenzar acerca de puntos específicos. Así que, hermano, hermana, si tienes lleno el corazón del Espíritu, si eres obediente, si estás alabando, adorando, agradeciendo con un corazón sumiso, tienes lo necesario para lograr una familia maravillosa, un matrimonio maravilloso y una vida maravillosa. Y estás a tiempo para enderezar el camino. No importa dónde estés, no importa en qué etapa estés, tienes la oportunidad. Cualquier otra cosa, hermanos, va a ser una batalla por imponer su propia voluntad. Solo el poder del Espíritu Santo puede vencer eso y producir el gozo. Moody, un evangelista, le preguntó una vez que estaba a su audiencia predicando y quería que le dijeran cómo sacar el aire de un vaso. Por eso soy este vaso. Y les dijo, ¿cómo saco el aire de este vaso? Y dijo, por ahí alguien gritó, sáquelo con una bomba de vacío. Moody respondió que originaría un vacío que podía succionar el vaso y si fuera de cristal se rompería. Y había otras respuestas imposibles, como hasta de vaciar el vaso del aire.
puede. Finalmente Moody se volteó hacia donde estaba una jarra de agua en gallina. Dijo, este vaso ya lo tiene, está lleno. Está lleno de agua. Así es como tenemos que llenar nuestra vida, nuestro vaso, del Espíritu Santo. Así es como puedes eliminar todo el aire contaminado del matrimonio. No con los métodos de ideologías nuevas, de terapias humanas. Solo cuando llenas tu vida con el agua viva, con el Espíritu de Dios y la verdad divina. Esa es la clave. Ahí es donde tenemos que comenzar. Ahí es donde tenemos que hacer este compromiso. Si lo hacemos, yo puedo prometerles, hermanos, que su vida va a ser de bendición, de gracia, de gozo, que su matrimonio se va a llenar de eso. Amén. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por lo que nos das aquí en las Escrituras, Señor, tan solo en estos pequeños versículos. Sabemos que hay muchas profundidades del corazón, hay asuntos espirituales, Señor, que tienen que ver con lo que estamos enfrentando. Y, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, para que nos guíes, para que nos lleves a un lugar donde podamos, Señor, realmente ser llenos de tu Espíritu, de tu palabra, Señor, para que podamos tener un corazón feliz, que nos gocemos, que estemos agradecidos y que seamos sumisos a ti y por lo tanto a los demás. Señor, que seamos personas con las que la gente quiere vivir con nosotros, que seamos personas con las que mi esposa, Señor, quiera vivir conmigo, Señor. Te pido, Señor, que tú ordenes nuestros matrimonios, ordenes nuestras familias en cualquier circunstancia. Señor, queremos que nos muestres en tu palabra. Y te pedimos constancia y guía a lo largo de este tiempo, Señor, de estas semanas que vamos a estar estudiando. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Y bueno, es momento de pasar a las ofrendas y para eso